Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde y está disponible en la página de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Bienvenidas, amigas y amigos, muchísimas gracias como siempre por su valiosa presencia, por su compañía alentadora. Naturalmente, gracias a ustedes porque este programa es precisamente ese esfuerzo, el esfuerzo compartido entre ustedes y yo para platicar de historia de México. Les reitero que están como siempre a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando el Historia, así como en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y como ya lo anticipábamos en este año de 2024, entre las muy diversas efemérides de acontecimientos históricos pasados que debemos recordar, uno de ellos, ocurrido precisamente también hace 30 años, de manera concomitante y al mismo tiempo que la guerra en Chiapas, que ya lo comentábamos en los episodios anteriores, fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC famoso que suscribieron México, Estados Unidos y Canadá, y que precisamente entró en vigor el día 1 de enero de 1994. Es decir, hace 30 años y unos cuantos días exactamente tenemos de pertenecer a esta organización, inclusive fue renovado allá en 2019-2018 y que nos ha permitido el acceso a lo que se llama la OSD, la Organización de los Países Desarrollados, en fin, lo que podríamos llamar al primer mundo en materia económica. Yo sé que tenemos todavía mucho déficit en materias sociales, en materia de discriminación, en materia de pobreza, pero bueno, de alguna manera México dio un paso importante al permitir ya el libre comercio. Un libre comercio, en primer lugar, marcado con la cercanía del invitado presente de siempre en nuestra historia, que son los Estados Unidos de América, que se amplificó también para incluir en él a Canadá, y que a partir de entonces significó una serie de avances en materia comercial, de apertura comercial con otros países, no solamente con América del Norte, sino también con Latinoamérica, también con la cuenca del Pacífico y también naturalmente con la Unión Europea. Así que a partir de hace 30 años para acá vivimos eso que se llama el libre comercio. Una cuestión que tiene historia, que tiene además también algunos capítulos interesantes, de los cuales trataremos simplemente el día de hoy de hacer un recuento breve para que podamos entre todos comprender la magnitud e importancia de que estemos dentro de estas organizaciones mundiales de comercio, de libre comercio, no solamente, repito, con América del Norte, sino también con muchos otros países iberoamericanos, de la cuenca del Pacífico, europeos, y que nos permite que a México lleguen a bajo precio productos internacionales que antes estaban prohibidísimos y que solamente se adquirían aquí, seguramente los de mi edad lo recuerdan, vía el contrabando, y también que México pueda exportar productos, materias primas y una serie de elementos que se fabrican aquí y que todo esto tiene beneficio en la población en general. Primero, porque los precios y los productos de calidad llegan a México con precios bajos, y segundo, porque nosotros exportamos también muchísimas mercancías y materias primas y esto se genera en empleos. Tenemos empleos que alimentan esta mano de obra que permite exportar productos mexicanos. Así que es, digámoslo así, la culminación de una larga lucha
que se inició en nuestro país, en lo que hoy es nuestro país, hace ya casi 7 siglos, y que tardó pues muchísimo tiempo, 700 años, para poderse materializar y poder entrar a esta fase de desarrollo económico que, repito, todavía no desciende ni trasciende al ámbito social o al ámbito de migrantes o al ámbito de muchas otras necesidades básicas y fundamentales como es la gran pobreza mexicana, pero sin embargo es un paso concreto ya que abarata productos y fomenta el empleo. Pero vamos a hacer un repaso muy rápido, si a ustedes les parece bien, de cómo es la historia, la evolución del comercio en México, sobre todo cuando se le aplica este calificativo de ser libre, que es una noción, francamente, en términos nuestros, novedosa porque tiene apenas 30 años de vigencia, aunque hubo algunos episodios en los que se intentó, pero sin embargo tardó muchísimo porque nuestro país osciló primero del más abierto prohibicionismo, después al proteccionismo, para finalmente llegar, muy tardíamente si ustedes quieren, pero finalmente lo logramos, a la apertura comercial. Miren, primero déjenme comentarles algo importantísimo, y es que esta historia económica la trataré de hacer de manera muy sencilla, muy simple, porque yo sé que los temas de este cariz luego tienen pues esta falta de interés, pero créanme lo que es un devenir muy muy interesante que se inicia en realidad desde la época prehispánica, desde la antigua Tenochtitlan, por ahí vamos a arrancar, cuando era un estado dominante, el de México Tenochtitlan, que tenía, como ya sabemos, pues un poderío que ejercía sobre un buen tramo de lo que hoy es el territorio nacional mexicano. La ciudad-estado de Tenochtitlan, muy pequeña, en el Valle de México, dentro del lago, era sin embargo una entidad de un gran poder militar y había sojuzgado, dominado un territorio que abarcaría hoy el propio Valle de México, lo que sería el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo, el Estado de Puebla, el Estado de Veracruz, algo de Querétaro, algo de Guanajuato, poquito de Michoacán, mucho del estado actual de Guerrero y quizás hasta un pequeño tramo del estado actual de Oaxaca. Sobre todo este territorio muy vasto, los aztecas o mexicas ejercían, repito, esa dominación que tenía una característica económica fundamental. México Tenochtitlan le exigía a sus estados sujetos o vasallos el que proporcionaran ciertos productos. Inclusive había nobles mexicanos llamados pochtecas, que eran una especie de embajadores itinerantes y comerciantes que iban a todas las tierras dominadas por los aztecas junto con los ejércitos para imponerles el tributo, es decir, las mercancías que la Ciudad de México requería para su sobrevivencia. Era además la más poblada del continente americano y, según la vocación productiva de cada lugar, se le imponían determinadas cantidades de lo que ustedes quieran. En algunos lugares de guajolotes, en otros lugares de maíz, en otros lugares de frijol, en otros lugares de cobre para poder manufacturar orfebrería. Lo que ustedes gusten y manden, los aztecas les imponían a los estados tributarios la obligación de proporcionar este tipo de mercancías que además eran exigidas por la fuerza. Para eso estaba, por ejemplo, las famosas guerras floridas, en las cuales se imponía siempre al derrotado, que siempre eran los demás, la obligación de tributar. Y los señores pochtecas iban precisamente a recabar ese tributo. Ellos lo traían a Tenochtitlan y ya distribuían. Alguna parte se vendía en los mercados, otra parte se daba a los templos, a las escuelas, al Calmecac, al Tepuxcali, y era una práctica, una política comercial muy peculiar. Puede llamarse que era comercio internacional porque eran estados independientes, pero sin embargo sujetos a la dominación azteca. Y en el Códice Mendocino, un códice que mandó a hacer el virrey Antonio de Mendoza,
Hay un apartado que se llama la tira de tributos, en donde con ilustraciones propias que hacían los pintores aztecas, se dibujaba el nombre del pueblo tributario con un pequeño símbolo que a lo mejor ustedes los han visto porque se han reproducido mucho en nuestras carreteras. Vienen los nombres de las poblaciones originarias con un simbolito en esta pictografía azteca, y en ellos se indica la cantidad y la especificidad de la mercancía que estas naciones deberían tributar. Todas estas, recogidas en el Códice Mendocino, pues van a ser finalmente el listado de los productos que México Tenochtitlan requería y les exigía obligadamente a estos pueblos dominados por ellos en este comercio obligatorio internacional, en el cual la Ciudad de México era quien recibía productos, pero ella no mandaba nada. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que está dedicado a recordar la historia de cómo México alcanzó finalmente, después de largos 7 siglos, la condición económica de la apertura comercial, el poder comerciar libremente, no solo entre nosotros, que esto también es motivo de historia. Ahorita platicaremos del caso particular del comercio entre nosotros, sino además del comercio internacional conseguido ya a partir de que hace 30 años se suscribió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y que finalmente pues, nos dio el paso a la Organización Mundial de Comercio. Pero bueno, vamos a la historia. Decíamos, en época prehispánica hay comercio internacional, sí, entendido así como la relación comercial que existía entre la Ciudad de México, Tenochtitlan, y las demás naciones o pueblos originarios sujetos a su dominio, a los cuales se les imponía una cantidad determinada de los productos que en cada sitio se cultivaban o se producían. Esto es comercio, ¿sí? Porque van los compradores postecas mexicas a estos lugares a exigir el tributo o a negociar los intercambios comerciales, siempre en beneficio de la gran urbe que es México Tenochtitlan, entonces la ciudad más poblada de América y quizá del mundo, porque llegó a alcanzar hasta casi los 300,000 habitantes. Pero bueno, viene el cambio interesante con la dominación española después de la conquista. Miren, hay un elemento crucial, y es que precisamente en los años posteriores a la conquista, durante el siglo XVI, en la propia Europa comenzó un movimiento liberal que es poco conocido y que más bien es disfrazado o disimulado en el gran acontecimiento que significa la aparición de lo que se llama el humanismo, que incluye el nacimiento de los derechos naturales o del hombre también, y que además también incluye un pequeño apartado, repito, que pasa desapercibido, como el inicio también del libre comercio. Un representante en México de esta tradición específica es los escritos de Fray Francisco de Vitoria, un teólogo, jurista español, cuyos libros llegaban a nuestra patria y en el cual él postulaba el derecho a la comunicación y el derecho al comercio entre todas las naciones. Así que los europeos, incipientemente allá en el siglo XVI, comenzaron a hablar de libre comercio, del derecho a comerciar libremente entre todos, entre los seres humanos y entre las naciones. Pero bueno, la verdad es que no le hicieron caso. En España tardarán todavía 3 siglos más para reconocer el derecho al libre comercio, como lo vamos a platicar en unos momentos más. Pero mientras tanto, la dominación española impuesta a los territorios americanos conquistados es muy peculiar. Miren, vamos a hablar de dos tipos muy claros de comercio que se daban aquí en la Nueva España. Primero, entre las personas. Es algo muy peculiar. El rey de España decidió que los habitantes originarios, los pertenecientes a las naciones náhuatl, olmecas, mayas,
zapotecas, mixtecos, purépechas, chichimecas, otomís. Todos los habitantes originarios tendrían derecho, fíjense qué importante, a la libertad de comercio. Ellos tenían plena libertad para comerciar entre sí o con los conquistadores o mestizos y criollos más adelante, libremente podían comerciar sus productos. Esto, por supuesto, va a dar origen a los tianguis, a que vengan los habitantes originarios de sus poblaciones a las grandes ciudades ya novohispanas y puedan vender con plena libertad lo que ellos producen. Muchas veces productos agrícolas, semillas, por supuesto, verduras, carne y algunos productos manufacturados, si ustedes quieren, de manera muy incipiente, que hoy llamamos, un poquito despectivamente, artesanías. Bueno, esto lo podían vender, comerciar libremente los habitantes originarios y sus descendientes a partir de que así lo dispuso el emperador Carlos V de Alemania y primero de España. Pero, fíjense, esto es importantísimo. Todas aquellas personas que vivían en la Nueva España y en la América Española, que no eran habitantes originarios o descendientes de ellos, es decir, los españoles que llegaron aquí, sus hijos criollos, los mestizos y las castas como eran conocidos, todos los demás no podían comerciar libremente. Para poder ejercer el comercio en cualquier actividad, en cualquier rama, para poder vender cualquier tipo de producto, requerían los comerciantes de una cédula real, de una merced real, en la que el rey les autorizaba ser comerciantes de determinado producto y en un territorio específico. Claro, la gran ventaja es que esto también le otorgaba exclusividad a ese comerciante para vender su producto en una determinada zona. Por ejemplo, si alguien quiere vender velas, que es la manera de iluminar las casas y los templos y las calles, las velas de cualquier tamaño, grosor, desde pequeñas veladoras hasta cirios, solamente podía hacerlo quien tuviese la cédula real en la que el rey concede la merced de otorgarle el monopolio de la venta de velas, de productos de cera, a esa persona en un lugar determinado, pensemos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, y además este monopolio incluye este derecho de que esa persona será el único que puede vender ese producto en esa ciudad o en ese territorio marcado expresamente en la cédula real. Es decir, se crean los monopolios. A diferencia de los habitantes originarios que pueden tener libre comercio, los demás no requieren de esta cédula real que, repito, les otorga la concesión monopólica de vender un producto en un territorio y al mismo tiempo les otorga la ventaja de ser exclusivos y que nadie pueda competir con ellos. Es decir, es una economía totalmente controlada. No hay competencia económica, que hoy es un concepto fundamental para entender el libre comercio. La competitividad, el ofrecer buen precio con buena calidad en un mercado abierto donde hay productos similares que también están a la venta y es el consumidor, nosotros, quienes decidimos por cuál elegimos, según el precio y la calidad. Esto no existía en la Nueva España. Repito, había una exclusividad de un vendedor de determinado producto en un lugar señalado y solamente él puede vender. Esto es en el ámbito, digamos, de las personas. Claro, tiene ventajas enormes porque los comerciantes se saben que pueden hacer lo que quieran porque pueden poner el precio que quieran y nadie les va a discutir porque no hay otra opción. Si uno quiere comprar una vela para iluminar su casa, tiene que ir forzosamente con el comerciante autorizado por el rey y comprársela al precio que este señor fije. No hay competencia. Esto pues le da tranquilidad al gremio de los comerciantes y que se convierte además en un apoyo fundamental del gobierno español porque no quieren que le quiten ese gran privilegio de ser exclusivos. Esto por lo que toca al comercio interno.
Por lo que toca al comercio exterior, el rey de España fue también muy prohibicionista. Todo lo que producía la Nueva España, particularmente la plata, todo era obligado venderlo o llevarlo única y exclusivamente a España. Inclusive, para evitar el comercio con cualquier otra nación que está totalmente prohibido, solamente los puertos habilitados para el comercio son en la Nueva España, Veracruz, en la Nueva Granada, Cartagena, como punto de paso La Habana, y todas las flotas, toda la mercancía se dirige directamente a Sevilla, en España, donde hay inclusive una institución, la Casa de Contratación de Sevilla, que regula el comercio internacional español con sus dominios en América. Todo pasa por ahí y no se puede comerciar con nadie más. Particularmente, repito, a los españoles les interesa el comercio exclusivo de la plata mexicana. No solamente lo que cobra el rey de impuestos, sino que también vienen a comprar plata para ir a España, para llevarla a España. Y algunos otros productos que también se llevan, aunque muy pocos, porque nuestro principal producto de exportación es la plata extraída de las minas mexicanas. A su vez, por ejemplo, España nos impuso algún tipo de restricción. En la Nueva España, en América, no se puede fabricar, no se puede producir vino de mesa. No se pueden sembrar uvas, vides, y no se puede, naturalmente, añejar barricas de vino, ni se puede producir esta bebida. Toda esta tiene que comprarse necesaria y obligadamente a España. Así que hay monopolio también español para el caso del vino. Hay una notable excepción. La España imperial sí permitió cierto libre comercio a través de la nao de China, este galeón que llegaba a Acapulco cada año, de productos que venían de las Filipinas, de China, de Japón, y permitió que para pagarlos se cubrieran con plata mexicana. Es la única excepción, los productos que vienen año con año de Oriente en la famosísima nao de China. Pero es un comercio totalmente controlado. Esto, amigas y amigos, lo seguiremos platicando, si les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a narrar de manera muy rápida y muy breve la historia de la apertura comercial de México, con motivo de que hace 30 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya vimos el tramo mexica antes de la conquista, ya platicamos también de cómo eran las cosas en la Nueva España. Simplemente imagínense la situación. Cualquier consumidor, como uno de nosotros en aquel tiempo, para poder adquirir cualquier producto hay que ir necesariamente con el vendedor que tiene autorización por el rey, que además es el único en nuestra ciudad para vender determinados bienes. Claro, si queremos comprar las verduras, si queremos comprar cereales, pues vamos al mercado y ahí la población originaria tiene plena libertad de comerciar con nosotros. Pero otro tipo de productos ya manufacturados, ya elaborados, pensemos, decía yo como ejemplo, en las velas para poder iluminar las casas, o en la ropa, o en cualquier otro tipo de cuestiones, teníamos necesariamente que acudir a aquella persona comerciante que tiene autorización del rey por medio de una cédula real, lo cual le da exclusividad. No hay competencia, no hay forma de comparar precios, sino que forzosamente tenemos que adquirir esos productos con el comerciante del lugar. Es el único habilitado para poder vendernos, ¿no?, esa mercancía. Pero el gran cambio, finalmente, cuando le hacen caso a la propia tradición del humanismo español, cuando finalmente se ponen en práctica las ideas, primero, de Francisco de Vitoria, que pide el derecho de comercio libre, y después las ideas inglesas que ya comienzan a llegar a España, particularmente las de Adam Smith, el gran cambio español se da a partir del año de 1812, cuando en la Constitución de Cádiz se resuelve aniquilar el sistema anterior, este que platicábamos, de que el rey debe otorgar la merced para los comerciantes, porque los señores liberales de la Constitución de Cádiz deciden introducir
en ese documento importantísimo, que es la propia Constitución Española de 1812, como una especie de mandato fundamental, la libertad de industria y de comercio. Que toda persona pueda dedicarse a la actividad económica que quiera, sin cortapisas, para establecer al mismo tiempo el principio de la libre competencia. Que si un señor producía velas en la Ciudad de México y era el único que podía hacerlo, a partir de la Constitución de Cádiz, ahora cualquier persona pueda fabricar y producir velas, ofrecerlas a la venta, y será el comprador, el consumidor, quien decida cuál vela le conviene más por su calidad, por su duración, por su precio. Con esto pues se rompe por completo esta manera de entender la economía. Sabemos muy bien que esto va a ser motivo de problemas muy graves en México, porque la Constitución de Cádiz en 1812, cuando llega la noticia aquí, no fue aplicada por órdenes del virrey Calleja, y sin embargo, en 1820, como ya lo hemos comentado en otros programas, cuando vuelve a ser restablecida allá en España esta Constitución, cuando se convierte ahora sí ya en obligatorio la libertad de industria y de comercio, en la Nueva España los comerciantes se vieron asustados, se vieron totalmente amenazados, porque con esta Constitución y con esta máxima de la libertad de comercio se terminaba el privilegio de sus monopolios. Hoy sabemos que son buena parte de ellos quienes inducen a los conspiradores de la Profesa primero y después al propio Agustín de Iturbide a realizar la independencia de México para que las cosas quedaran como antes de la Constitución de Cádiz. Es decir, los comerciantes mexicanos no querían la independencia por la virtud de ser libres, sino porque España les estaba modificando, les estaba cambiando las reglas del juego y acababa con sus monopolios comerciales y permitía la libre competencia, el libre comercio. Y esto es una realidad de nuestra historia, que a partir de ese momento pues los comerciantes intentarán todo para defender sus privilegios monopólicos. No lo van a conseguir. Finalmente, a partir de 1824, cuando México ya es una nación independiente, con nuestra nueva Constitución, pues se le garantiza a todos los mexicanos el que se puedan dedicar a lo que quieran, al libre comercio. Va a ser un golpe, sí, pero bueno, finalmente los comerciantes lo van a asumir, muchos de ellos harán subsidiarias a sus antiguos empleados, les permitirán hacer comercios paralelos que les compitan, pero bueno, se logra finalmente establecer la libertad de comercio en México. Algo muy importante, esto es lo que se refiere al comercio interno, pero el comercio exterior mexicano también tuvo un momento muy interesante. México se dio cuenta que España, la verdad, durante 3 siglos, había ejercido monopolio comercial sobre nosotros y decidió abrir un poquito sus mercados, con impuestos muy altos, eso sí, para poder venderle a otros países y también poderle comprar a otros países mercancías o materias primas o productos ya manufacturados. Fue necesario pues abrir nuestra puerta al comercio exterior. Y para entonces, a partir de 1825, comenzaron a firmarse tratados de comercio, no de libre comercio, porque están sujetos a altos aranceles o impuestos, impuestos a la importación y impuestos a la exportación. Esto lo vivimos todavía hasta hace 30 años. Comprar una cosa del extranjero era carísimo por la cantidad de impuestos que nos cobraba el gobierno por la introducción de esos productos a México. La ropa, los discos, lo que ustedes quieran, hasta hace 30 años. Bueno, México va a firmar a partir de 1825, comentaba yo, tratados de comercio, no libre, nada más de comercio, sujeto a impuestos, con Inglaterra, que será el primer país con el que firmemos un tratado de comercio, con Colombia, también lo vamos a firmar con los Estados Unidos de América, naturalmente con Francia, con la Confederación de Principados Alemanes y hasta con España ya
en 1839. Es decir, México permitió la apertura comercial con altos impuestos, insisto, para que pudieran comerciarse productos mexicanos que se vinieran a comprar aquí a México, se llevan a estos países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, o que México pudiera comprar productos de estas naciones, repito, con un altísimo impuesto a la importación de estos productos. Pero esto va en contra de las teorías liberales. Va en contra, naturalmente, del principio del libre comercio, de la competitividad, que, repito, ya había destacado Fray Francisco de Vitoria desde el siglo XVI y que los ingleses, particularmente Adam Smith, habían ya convertido en una especie de dogma. La libertad comercial es la base del progreso, porque permite el intercambio de bienes y servicios y permite, sobre todo, que los consumidores puedan elegir la calidad, el precio, la duración de lo que quieren comprar, además de que genera empleo. Pero México se resistía y en el año 1859, cuando se firma el famosísimo Tratado Maclean-Ocampo, y que ya platicamos en varias ocasiones, por el cual el gobierno mexicano, el presidente Juárez, cedía, otorgaba, le daba a Estados Unidos vías de paso por territorio mexicano. También en ese tratado, que sí, esa parte fue una cosa, una villanía traidora, también en ese tratado se establecía el primer acuerdo comercial de libre comercio entre México y los Estados Unidos, porque ahí se estableció que México podría adquirir, libre de todo impuestos, cualquier tipo de producto manufacturado de los Estados Unidos y a su vez Estados Unidos podría adquirir en México todo tipo de materias primas también sin pagar impuestos. Era pues el primer acuerdo comercial de libre comercio entre México y Estados Unidos que fue planteado por el gobierno norteamericano al gobierno mexicano. Claro, con esta tontería de ponerlo en el mismo tratado, en el mismo documento por el cual México le cedía vías de paso a los Estados Unidos, lo cual fue una torpeza absoluta. Claro, ya sabemos que el efecto original del tratado era la ayuda que el gobierno norteamericano daría al gobierno liberal mexicano del presidente Juárez para combatir a los conservadores durante la Guerra de Reforma, pero había también esta teoría importante que se propiciaba en los dos países. Los economistas de ambos países sabían que era indispensable el libre comercio, pero absurdamente lo incluyeron en el mismo texto del tratado, infame, por el cual México daba vías de paso a Estados Unidos. El resultado, naturalmente, es que el tratado jamás entró en vigor, fue rechazado por el Congreso de los Estados Unidos de América, en virtud primero de que parecía ser, como lo dijeron los senadores norteamericanos, un intento por extender el territorio esclavista, aprovechando las vías de paso mexicanos con una posible anexión, pero además también la cuestión del libre comercio la vieron mal, porque entonces, argumentando que habría que darle a Francia e Inglaterra el mismo trato, se estaba beneficiando demasiado a México con esta libertad libre, repito, insisto, la redundancia, de comerciar entre ambos países. Así que el tratado Maclean-Ocampo fue definitivamente rechazado. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, dedicado a una breve, rapidísima historia del libre comercio en México, las dificultades para poder alcanzar la apertura comercial a lo largo de 7 siglos de historia. Simplemente, y recapitulo, estamos en este tramo del siglo XIX, en plena Guerra de Reforma, con el Tratado Maclean-Ocampo, que además de la villanía que contiene, allí se les ocurrió tontamente incluir la parte del libre comercio. Iba a ser nuestro primer tratado comercial, que valía la pena que se hiciera un tratado separado, independiente, bien negociado, pero pues lo echaron a perder revolviéndolo con la cesión de vías de paso de México al país vecino del norte. Van a pasar varios años hasta que llegue el tiempo en 1880-83, cuando gobierna México el presidente Manuel González, pero en realidad quien manda es el expresidente
Porfirio Díaz, quien volverá a la silla presidencial en 1884. Porfirio Díaz, que tenía pues ciertos recelos sobre Estados Unidos, sin embargo, estaba convencido de que era necesario activar el comercio libre entre los dos países. Ya Estados Unidos era una potencia y un mexicano distinguidísimo que había sido embajador allá y ministro de Hacienda acá, don Matías Romero, se encargó de negociar a propuesta otra vez del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Chester Arthur. Empezaron las negociaciones para un tratado de reciprocidad comercial entre Estados Unidos y México con la idea de establecer el libre comercio. Esto se va a firmar en el año de 1883. Fíjense qué importante, era el primer tratado ya oficial dedicado exclusivamente al libre comercio entre México y Estados Unidos. Fue promovido, repito, por el gobierno norteamericano, bien visto por el gobierno del presidente Manuel González, claro, con la autorización de don Porfirio, y negociado por parte nuestra, por don Matías Romero. Y fíjense ustedes, el negociador norteamericano, para que vean la importancia que el propio gobierno de Estados Unidos le daba al tratado, fue el expresidente general vencedor de la Guerra Civil norteamericana, Ulysses Grant, quien vino inclusive a México para negociar directamente con Matías Romero este tratado que, insisto, se va a firmar en el año de 1883, pero tampoco va a entrar en vigor. Y no entra en vigor porque, a pesar del deseo del gobierno de Estados Unidos, nuevamente el Congreso norteamericano decide rechazarlo por considerar, fíjense, también los norteamericanos son a veces muy tontos, que se le daban demasiados beneficios y ventajas a México. ¿Qué pensaba? ¿Que íbamos a ser sus competidores? Pues no, era un tratado bastante benévolo que permitiría el desarrollo nacional, y lo único que aceptaron fue que México permitiera el ingreso de inversión extranjera norteamericana. Eso sí lo querían, traer inversionistas, pero no querían el libre comercio. Pero bueno, se rechazó. Don Porfirio estaba muy enojado después de esto, y fue cuando dijo aquella frase que lo inmortaliza, una de muchas, que entre México y Estados Unidos mejor medie el desierto. No va a volver a haber ningún otro tipo de intento de acercamiento comercial. A partir de 1883 y hasta un siglo después, nuestra política económica se basó fundamentalmente en recibir inversión extranjera, pero ningún otro país estableció acuerdo de libre comercio. México hizo muchos tratados comerciales, pero en todos ellos se aplican altos impuestos. No habría libertad de comercio. Y al contrario, en cierta época de nuestra historia, pues México se encerró y estableció lo que se conoce en economía como el proteccionismo. Sí, tiene un fundamento. Las naciones débiles, para poder defender y proteger su planta productiva, sus empresas y sus empleos, no permiten que vengan del extranjero productos similares a los que se producen en el país. Esto se tradujo en una amplísima campaña comercial que seguramente, insisto, quienes son de mi edad se acordarán cuando por años, por décadas, nos atiborraban en los comerciales, en la radio, en la televisión o en los periódicos o en los carteles en las calles, la frasecita de que lo hecho en México está bien hecho. La idea era proteger a la industria nacional. Y lo consiguieron por muchos años, ¿eh? Claro está que todo esto implica una serie de sacrificios muy interesantes. Es la manera como el gobierno mexicano, a partir de la Revolución hasta la época del presidente Echeverría y López Portillo, protegían efectivamente la planta productiva mexicana, pero también protegían los intereses de los grandes empresarios comerciantes, porque les garantizaban que no tendrían competencia de productos similares provenientes del extranjero. La ropa, los aparatos domésticos, incluso hasta los automóviles tuvieron que nacionalizar las plantas como la de la Volkswagen o, si se acuerdan ustedes, la GEM para fabricar lavadoras o estufas, en fin, productos mexicanos, claro, con este eslogan publicitario de que lo hecho en México está bien
hecho. Era, de alguna manera, sí, proteger el empleo, proteger la planta productiva mexicana, pero también quedar bien con los empresarios mexicanos, a los cuales pues se les daba este trato preferencial para evitar que tuvieran que incrementar la calidad de sus productos, para evitar que tuvieran que bajar los precios, para tenerlos contentos, y así el empresariado mexicano, y hay que decirlo con todas sus letras, durante años fue soldado del partido en el poder, fue soldado del PRI. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano les daba estas facilidades de producir lo que quisieran, al precio que quisieran, algunos precios controlados, algunos, ¿se acuerdan ustedes? Sobre todo en los productos básicos, pero lo demás, la calidad no importaba, porque no había competencia, y cuando se llegaba a traer productos de contrabando, pues era todo un escándalo. Y bueno, el contrabando era lo más normal en este país, cuando no había posibilidad de traer productos del extranjero. Sin embargo, las crisis económicas, particularmente a partir de los años de 1980, van a obligar a México, cuando se da cuenta del terrible desastre de la economía mexicana, a aventurarse y empezar a abrir las opciones. Con el presidente López Portillo se le ofreció ingresar a lo que se llama el Acuerdo General de Aranceles de Comercio, el GATT. Pero el presidente López Portillo lo rechazó porque era el momento en que México parecía ser una potencia petrolera, pero después con el fiasco, con el gran fiasco de la crisis económica de México, cuando creyendo que éramos ricos en petróleo, nos endeudamos todavía mucho más y se cayó el precio petrolero por los países de la OPEP, pues México no tuvo más remedio, a partir del presidente Miguel de la Madrid, de ingresar al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, para poder tener una salida competitiva y permitir que creciera el empleo en México. Esto era fundamental para ese momento. Ya le tocará al presidente Carlos Salinas de Gortari comenzar a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, precisamente con la buena voluntad, y hay que decirlo con toda claridad, de un presidente norteamericano del Partido Republicano. Me refiero al presidente George Bush padre. Con él y con el primer ministro de Canadá, en aquel tiempo Brian Mulroney, se hicieron las negociaciones que tardarán varios años, desde 1990 hasta 1993, en que se logra firmar el tratado, que repito, será sometido a la aprobación de los congresos de Canadá, de Estados Unidos y de México, y va a entrar en vigor a partir del día 1 de enero de 1994. Esto va a implicar en México una transformación enorme, ¿eh? Los empresarios mexicanos tendrán que aprender a elevar su calidad y a bajar sus precios para competir con productos similares, pienso en la ropa, por ejemplo, o en los aparatos eléctricos que vienen de otros países. Al mismo tiempo, también los empresarios mexicanos ven beneficiada su planta productiva, porque muchos productos mexicanos también serán adquiridos por Estados Unidos o por Canadá, como sucede a la fecha, que se incrementó el número de exportaciones mexicanas y por lo tanto crece también la planta laboral, el número de empleos en México. El Tratado de Libre Comercio, a partir de ahí y después, los otros tratados que ya enumeré al principio, con América Latina y Iberoamérica, con la Cuenca del Pacífico, con Europa, pues evidentemente traen este tipo de beneficio. El último eslabón es beneficiar al consumidor, quien tiene ya la oportunidad pues de elegir productos diversos, a diverso precio, con diversa calidad, y cada quien elige y es libre de comprar lo que uno quiera. Esto se debe pues a partir de que ingresó México al TLC en el año de 1994, el 1 de enero, que estamos, repito, conmemorando estos 30 años de libre comercio, de apertura comercial en México, en una historia que ha sido difícil, porque las teorías económicas y la combinación con la política, pues fue un impedimento tremendo para que hubiese libre comercio, a pesar de que ya desde el siglo XVI Victoria lo había anunciado, de que en el siglo XIX se había incluido en la Constitución de Cádiz. Bueno, tardó mucho
para que pudiera conseguirse esta libertad de comercio. Y en México particularmente tuvimos que acabar con varios vicios hasta legales, como aquella famosa ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica que decía que solo el presidente podía autorizar qué mercancías del extranjero ingresaban a México y cuáles no. Eso ya se acabó y hoy México forma parte del comercio mundial libre y podemos comprar productos de todas partes. Gracias, amigas y amigos, tengan ustedes un buen fin de semana y primero Dios, aquí nos vemos la próxima.